Mira, hijo, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contar algo así. Durante toda mi vida trabajé de sol a sol para que a mi familia no le faltara nada. En cada Navidad, aunque tuviéramos poco, siempre me las ingeniaba para poner algo especial en la mesa, porque para mí la unión familiar lo era todo. Pero este año fue diferente. Una tarde fría de diciembre recibí una llamada de mi propio hijo. Al contestar, su voz estaba seria, distante, como si hablara con un extraño. Me dijo sin rodeos: «Papá, este año no vengas en Navidad, no te esperamos». Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Quise preguntar por qué, pero me quedé en silencio, escuchando cómo justificaba que sería mejor así para evitar tensiones con su esposa. Cuando colgó, me quedé sentado en mi silla, mirando al vacío, escuchando el viejo reloj de pared que marcaba cada segundo de mi desconcierto. En ese momento comprendí que la sangre no siempre es garantía de lealtad, y que a veces las personas que más amas pueden darte la puñalada más profunda. Esa noche, el frío parecía meterse en mis huesos. Encendí la pequeña estufa de leña, más por compañía que por calor. Me serví un café, aunque ya estaba tarde, y miré por la ventana cómo las luces de Navidad de las casas vecinas iluminaban la calle. Recordé cuando mis hijos eran pequeños y corrían alrededor del árbol, riendo, abriendo regalos envueltos con papel barato, pero llenos de cariño. Pensé en todas las veces que me privé de cosas para que ellos pudieran tener lo que querían, y ahora el mismo hijo al que le pagué la universidad, al que ayudé a comprar su casa, me decía que no era bienvenido. Esa noche casi no dormí. No era solo tristeza, era una mezcla de decepción y rabia contenida. Sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Me pregunté si realmente había sido un buen padre, o si, sin darme cuenta, había criado a alguien capaz de darme la espalda de esa manera. El silencio de la madrugada solo hacía más fuerte ese nudo en el pecho. Al día siguiente me levanté temprano como siempre. El hábito del campo nunca se pierde, aunque ya no trabaje la tierra como antes. Preparé mi desayuno, pero apenas probé bocado. En la mesa, junto a mi plato, estaba la carpeta con todos los papeles de la hipoteca de la casa de mi hijo, esa misma casa que él disfruta gracias a que yo acepté ser su aval. De repente, sentí una punzada en el estómago al pensar que él no tendría ni dónde vivir si no fuera por mí. Y fue ahí, mientras tomaba un sorbo de café frío, que una idea comenzó a formarse en mi cabeza. No era venganza. Al menos no lo sentí así en ese momento. Era más bien una lección, una manera de recordarle que la vida da vueltas y que no se puede morder la mano que te alimenta. Guardé la carpeta en un cajón, pero no dejé de pensar en ella en todo el día. Caminé por la casa, encendí una vela frente a los santos y recé, pidiéndole a Dios que me mostrara si lo que estaba pensando era correcto. Pasaron los días y no recibí ni una llamada de mi hijo, ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. Yo, en silencio, seguía con mi rutina. Iba al mercado, saludaba a los vecinos y cada noche encendía la radio para escuchar música vieja. Pero por dentro, el resentimiento crecía. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, encontré una caja con fotos antiguas. Ahí estaba él, con apenas 5 años, sentado en mis hombros durante la feria del pueblo. En otra, estábamos juntos armando el árbol de Mindusich, Navidad, riendo con las manos llenas de escarcha. Cerré los ojos y me pregunté, ¿en qué momento se perdió todo esto? Y entonces lo decidí. No podía dejar que las cosas siguieran así. Si él había decidido apartarme de su vida en un momento tan importante, yo también debía apartarme de algo que él valoraba. Esa noche, tomé nuevamente la carpeta con la hipoteca
y la dejé sobre la mesa. La miré por largos minutos, como quien mira un arma que está a punto de usar. La mañana siguiente me vestí con mi mejor camisa, esa que solo uso para ocasiones especiales. Caminé hasta el banco del pueblo con paso firme. El gerente, un viejo conocido, me recibió con una sonrisa y me preguntó qué me traía por allí. Le expliqué que quería cancelar los pagos que estaba haciendo por la hipoteca de la casa de mi hijo. Me miró sorprendido, casi sin creer lo que estaba escuchando. ¿Está seguro, don Manuel?, me preguntó, y yo, sin titubear, le respondí, más seguro que nunca. Firmé los papeles y sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Mientras salía del banco, el aire frío golpeó mi rostro, pero por primera vez en días respiré hondo y sentí paz. No era un acto de odio, sino de dignidad. Si mi propio hijo había decidido que no había lugar para mí en su mesa de Navidad, entonces yo tampoco tenía por qué seguir sosteniendo su techo. Y aunque sabía que esto traería consecuencias, estaba preparado para afrontarlas. Cuando llegué a casa, dejé los papeles sobre la mesa y me serví un café bien caliente. Me quedé mirando el vapor subir de la taza, pensando en cómo iba a reaccionar mi hijo cuando se enterara. No me hacía ilusión lastimarlo, pero tampoco podía permitir que pensara que podía tratarme como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Esa tarde, mientras escuchaba la radio, sonó mi teléfono. Era mi hermana, que me llamaba para invitarme a pasar la Nochebuena en su casa. Le agradecí, pero le dije que prefería quedarme en la mía. No tenía ganas de fiestas. La verdad es que lo único que quería era paz. En mi corazón había tristeza, sí, pero también una calma extraña, como si por fin hubiera tomado el control de algo que llevaba años dejando pasar. Pensé en todas las veces que había cedido, que había perdonado sin pedir explicaciones. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta era la última lección que podría darle como padre. Que no todo en la vida está garantizado, ni siquiera el techo que tienes sobre la cabeza. Pasaron 2 días y el silencio continuaba. Ni una llamada, ni un mensaje de mi hijo. Pensé que quizá aún no se había enterado, pero esa duda duró poco. El tercer día por la mañana escuché golpes fuertes en la puerta. Al abrir, ahí estaba él, con el rostro rojo de enojo y un sobre en la mano. «¿Qué es esto, papá?», me gritó, agitando los papeles de la hipoteca. Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de rabia. Yo lo miré fijamente, en silencio, mientras él seguía hablando sin parar, acusándome de querer arruinarle la vida. Esperé a que me calmara un poco y le respondí con voz tranquila: «Yo no te arruiné nada, hijo. Tú mismo decidiste alejarme, y yo solo tomé mi lugar fuera de tu vida, incluso en lo que respecta a tu casa». Sus ojos se llenaron de furia, pero también vi algo más, un destello de vergüenza. Era como si por primera vez entendiera que sus palabras habían tenido un peso real. Se quedó parado en la puerta, sin saber si entrar o no. Yo di un paso al costado y le dije: «Si quieres hablar como hombre, pasa. Si no, la puerta está abierta para que te vayas». Dudó unos segundos, pero al final entró y se sentó en la vieja mesa de la cocina, esa misma en la que tantas veces comimos juntos. El silencio era espeso. Puse la cafetera en el fuego y mientras el aroma llenaba la habitación, me senté frente a él. «Hijo, no se trata de la casa ni del dinero. Se trata de respeto», le dije. Él bajó la mirada, pero no dijo nada. Yo continué: «Cuando me llamaste para decirme que no me esperabas en Navidad, mataste algo en 1900 mí. Y no hablo de orgullo, hablo de amor, porque el amor de un padre aguanta mucho, pero también necesita ser cuidado». Él levantó la vista y, por un momento, pensé que iba a disculparse. Pero en lugar de eso,
Preguntó con frialdad. ¿Vas a revertir la cancelación? Me quedé mirándolo, sorprendido por su pregunta. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que habíamos hablado, lo único que parecía importarle era la casa. Sonreí, pero no de alegría. Era una sonrisa triste, resignada. No, hijo, le respondí, esa decisión ya está tomada. Si quieres conservar tu casa, tendrás que hacerlo por tus propios medios, como yo hice con la mía cuando tenía tu edad. Su rostro se endureció. Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. No esperaba esto de ti, dijo con desprecio. Yo respiré hondo y le contesté, yo tampoco esperaba esto de ti en Navidad. Se quedó callado, con la mandíbula apretada, y luego salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Escuché cómo encendía su coche y se alejaba a toda velocidad. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio que sabía a despedida. Esa noche no pude evitar pensar en él. Me imaginaba su rostro, su enojo, su frustración. Parte de mí deseaba que entendiera el mensaje y recapacitara, pero otra parte sabía que quizá no lo haría nunca. Me senté en mi sillón favorito y observé el parpadeo de las luces del pequeño árbol de Navidad que había armado solo. Recordé que, cuando él era niño, me decía que la Navidad conmigo era la mejor porque siempre había calor en casa, aunque no hubiera regalos caros. Ahora, ese calor se había enfriado. Me pregunté si algún día volveríamos a sentarnos juntos en una mesa a compartir una cena sin rencores. Pero también entendí que pase lo que pase, yo ya había recuperado algo muy importante, mi dignidad. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier hipoteca. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara, mientras afuera, el frío de diciembre seguía cubriendo el pueblo. Al amanecer del día siguiente, el canto de los gallos me despertó antes de lo habitual. Me quedé acostado unos minutos, mirando el techo de madera y escuchando el crujir de la casa vieja con el viento frío. Sentía una mezcla rara de tranquilidad y vacío. Me preparé un café fuerte y lo tomé sentado en el porche, viendo cómo el sol empezaba a iluminar el pueblo. De lejos, escuchaba a los vecinos reír y hablar de las compras navideñas, mientras yo pensaba en cómo mi Navidad se había convertido en un recordatorio de que no siempre la familia es sinónimo de cercanía. Esa mañana recibí una llamada inesperada. Era el banco, confirmando que la cancelación de la hipoteca estaba finalizada. Sentí un peso menos, pero también un eco de tristeza. Cerré los ojos, respiré hondo y acepté que a veces las decisiones más duras son las más necesarias. El resto del día lo dediqué a arreglar algunas cosas en la casa. Reparé una puerta que chirriaba, limpié el patio y ordené una vieja caja de herramientas. No sé si lo hacía para ocupar la mente o porque necesitaba sentir que aún podía construir y reparar algo en mi vida. Entre los objetos viejos encontré un martillo que le había regalado a mi hijo cuando era adolescente. Le enseñé a usarlo con cuidado, diciéndole que las manos de un hombre se reconocen por lo que construyen, no por lo que destruyen. Lo sostuve un momento, pensando en cómo el tiempo puede cambiar a las personas, o quizás mostrar quiénes son realmente. Esa tarde me preparé una sopa caliente y mientras comía observé la silla vacía frente a mí. Era imposible no recordar las cenas en las que él estaba sentado ahí, contándome sus planes para el futuro. Ahora, ese futuro parecía caminar lejos de mí. El día antes de Nochebuena recibí una visita inesperada. Era doña Clara, mi vecina de toda la vida. Traía una bandeja con buñuelos y una sonrisa cálida. «No quiero que pase estas fiestas solo», me dijo. La invité a pasar y nos sentamos en conversar. Ella ya sabía lo que había pasado. En los pueblos las noticias vuelan. Y me dijo que yo había hecho bien en poner un límite.
Sus palabras me reconfortaron, aunque no eliminaron el dolor. Me recordó que uno también elige a su familia entre la gente que está ahí, no solo entre los que comparten sangre. Pasamos un buen rato hablando de viejos tiempos, y por un momento sentí que la soledad se había ido. Antes de irse, me deseó una Navidad en paz y me dejó un abrazo que me recordó que, incluso en los inviernos más fríos, hay manos dispuestas a darte calor. La Nochebuena llegó y, como había decidido, la pasé solo en casa. Encendí la chimenea, preparé un pequeño plato con pavo y ensalada y puse música suave. Afuera, las campanas de la iglesia anunciaban la misa y yo me quedé en silencio pensando en los años pasados. A la medianoche tomé una copa de vino y brindé por mí, por mi fuerza y por mi dignidad. Miré por la ventana y vi fuegos artificiales iluminando el cielo. Me pregunté si mi hijo estaría celebrando en su casa, rodeado de gente, sin imaginar que su ausencia en la mía no era un vacío, sino un espacio para mi propia paz. Tal vez algún día entendería que no me había perdido a mí, se había perdido a él mismo. Y en ese momento acepté que no todos los finales son tristes, algunos son simplemente necesarios. La mañana de Navidad me desperté temprano y salí a caminar por el pueblo. El aire frío me golpeó la cara, pero el sol comenzaba a calentar poco a poco. Saludé a algunos vecinos que me devolvieron el saludo con sonrisas y buenos deseos. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía teniendo un lugar en la comunidad. Caminé hasta la plaza y me senté en mi banco favorito, viendo a los niños correr y jugar con sus nuevos juguetes. En ese instante entendí que la vida no siempre te da lo que esperas, pero siempre te da lo que necesitas para seguir adelante. No tenía a mi hijo conmigo, pero tenía mi libertad, mi paz y la certeza de que, cuando uno se respeta a sí mismo, las heridas comienzan a sanar. Regresé a casa con paso lento, pero con el corazón un poco más liviano que el día anterior. Al llegar a casa, encendí la radio y comenzó a sonar una canción navideña antigua, de esas que mi esposa y yo escuchábamos cuando ella todavía estaba viva. No pude evitar cerrar los ojos y dejar que los recuerdos me envolvieran. Me vi a mí mismo, joven, decorando la casa con ella y con mi hijo pequeño, riendo mientras intentaba colgar una estrella torcida en el árbol. El contraste con el presente era doloroso, pero también me recordó que, en algún momento, sí tuvimos buenos tiempos. Me pregunté cuándo se había roto todo. Tal vez no fue un solo momento, sino pequeñas grietas que dejamos pasar hasta que la distancia se volvió un muro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, entendí que no podía quedarme atado al qué hubiera pasado si... Debía aceptar que mi vida seguía, incluso si algunos caminos ya no cruzaban con los de mi hijo. Esa misma semana recibí una carta inesperada. No era de mi hijo, sino de un antiguo amigo con el que había trabajado en la carpintería hace décadas. Me contaba que había oído de mi situación y me invitaba a pasar unos días en su rancho. Al principio dudé, pero luego pensé que tal vez un cambio de aires me vendría bien. Le respondí agradeciéndole y aceptando su invitación para enero. Mientras escribía, sentí un alivio extraño, como si planear algo para el futuro me recordara que mi historia no termina por una Navidad rota. Guardé la carta y me prometí que no dejaría que la amargura definiera mis días. Después de todo, aún me quedaban amigos, recuerdos y la posibilidad de crear nuevos momentos que valieran la pena. Los días siguientes pasaron tranquilos. Me dediqué a cortar leña, arreglar cosas pendientes y cuidar el pequeño huerto que tengo en el patio. Aunque era invierno, algunas plantas seguían verdes, y eso me dio una sensación de esperanza. Una mañana, mientras podaba, vi a un grupo de niños pasar corriendo frente a mi casa, riendo y jugando con la nieve.
Uno de ellos se detuvo y me saludó con una sonrisa enorme. Era el hijo de un vecino joven que siempre me trata con respeto. Ese gesto simple me alegró el día. Me recordó que la bondad no siempre viene de donde esperas, pero cuando llega, ilumina como el sol en un día frío. Y pensé, tal vez la vida me está mostrando que todavía hay razones para sonreír, incluso si no vienen de la sangre. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos anaranjados, me senté en el porche con una manta sobre las piernas. El aire era frío, pero la vista del atardecer valía la pena. Saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir, algo que hacía años no intentaba. No era una carta para mi hijo ni para nadie en particular, sino un registro de mis pensamientos y sentimientos. Escribir me ayudó a poner en palabras lo que el corazón a veces no sabe explicar. Descubrí que, aunque dolía, había en mí una parte que ya había perdonado. No porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltar ese peso. A veces, perdonar no es abrir la puerta para que alguien vuelva, sino cerrar la herida para que ya no sangre. El último día del año, decidí encender velas por todas las personas que habían sido importantes en mi vida. Algunas ya no estaban, otras simplemente se habían alejado. Entre esas llamas, una representaba a mi hijo, no como un gesto de reconciliación inmediata, sino como un recordatorio de que, aunque nuestras vidas tomaran rumbos distintos, siempre sería mi hijo. Me senté frente a esas luces parpadeantes y sentí una calma profunda. Pensé en cómo, a veces, la vida te obliga a soltar para poder seguir caminando más ligero. Esa noche, mientras los fuegos artificiales anunciaban el nuevo año, hice un brindis silencioso, por la paz, por la dignidad y por la esperanza de que algún día él entienda lo que quise enseñarle con mi decisión. El primer día del nuevo año amaneció despejado. El frío seguía allí, pero el cielo azul me dio una sensación de frescura y oportunidad. Preparé mi café y lo bebí mirando por la ventana, pensando en lo que quería para los meses que venían. Decidí que no dejaría que la soledad me definiera. Podía usar mi tiempo para aprender algo nuevo, para viajar, aunque fuera cerca, o para compartir más con quienes sí valoraban mi presencia. Me propuse también cuidar más de mi salud. Los años pesan, pero aún me quedaba fuerza para disfrutar de la vida. Tomé una libreta y escribí una lista de cosas por hacer, no como un plan rígido, sino como un recordatorio de que siempre hay algo que esperar. Ese mismo día, mientras caminaba hacia la tienda del pueblo, me encontré con don Ernesto, un viejo amigo de mi infancia. Me preguntó por mi hijo y por un instante dudé en responder. Le conté lo básico, sin entrar en detalles. Él, con mirada seria, me dijo: «A veces los hijos se pierden en su propio camino, pero el nuestro es seguir andando». Sus palabras quedaron resonando en mi mente durante el resto del camino. Compré algunas cosas para la despensa y volví a casa con una sensación de compañía, aunque fuera breve. Entendí que, incluso en las interacciones más cortas, hay mensajes que nos ayudan a seguir adelante. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio cómodo. No era el mismo silencio pesado de diciembre. Este tenía un matiz distinto, como si hubiera espacio para respirar. Me dediqué a leer libros que tenía olvidados en una estantería polvorienta. Historias de otros tiempos, de gente que también había enfrentado pérdidas y cambios. En cada página encontraba un reflejo de mis propios sentimientos, y eso me hizo sentir menos solo. Una noche, mientras leía junto a la chimenea, pensé que quizá algún día yo también podría escribir mi historia, no para buscar compasión, sino para dejar un testimonio de lo que significa mantenerse en pie, incluso cuando las raíces parecen haberse roto. Un sábado por la tarde decidí visitar el mercado local.
Entre los puestos de frutas, verduras y artesanías me encontré con doña Clara nuevamente. Me recibió con un abrazo cálido y me presentó a su nieta, una joven amable que me ayudó a cargar unas bolsas. Pasamos un buen rato conversando y riendo, y por un momento la Navidad pasada quedó lejos en mi mente. Me di cuenta de que estaba empezando a llenar mis días de pequeños momentos de alegría y que eso, poco a poco, estaba sanando mi corazón. La vida no siempre te da lo que pides, pero a veces te da lo que necesitas para aprender y crecer. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela, y para mi sorpresa, era la esposa de mi hijo. Me habló con voz fría, preguntando por qué había cancelado la hipoteca. Le respondí con calma, explicándole que lo había hecho porque necesitaba poner límites. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego colgó sin decir más. No sentí remordimiento, solo una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cerré los ojos, respiré hondo y continué cocinando. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero dentro de mi casa, el fuego de la chimenea me recordaba que, aunque el invierno fuera duro, yo podía mantener mi propio calor. Después de esa llamada, pasaron varios días sin que nadie más intentara contactarme desde la casa de mi hijo. Al principio, pensé que tal vez él llamaría para reclamar o para intentar convencerme de revertir mi decisión, pero el teléfono permaneció en silencio. Esa ausencia de comunicación me confirmó que, en su orgullo, prefería no enfrentarme, y yo también necesitaba ese espacio. Me enfoqué en reparar una mesa vieja que tenía en el taller, un proyecto que había estado postergando. Mientras lijaba la madera, recordaba los días en que él y yo trabajábamos juntos en cosas así y me pregunté si alguna vez sentiría la misma nostalgia que yo sentía ahora. Un día, mientras tomaba un descanso en el porche, un vecino se acercó con una canasta de pan recién horneado. Me dijo que lo había hecho con su esposa y que querían compartirlo conmigo. Agradecí el gesto y lo invité a pasar un rato. Charlamos sobre la vida en el pueblo, las cosechas y las festividades que se acercaban. Me hizo bien sentir que, aunque mi familia de sangre estuviera distante, todavía había una comunidad dispuesta a tenderme la mano. Al final de la tarde, me di cuenta de que esas pequeñas interacciones eran las que llenaban de calor los días fríos. Esa noche, mientras partía un pedazo del pan que me habían regalado, pensé en lo diferente que sería mi vida si mi hijo me hubiera recibido para Navidad. Tal vez habría estado rodeado de risas, pero también de tensiones y palabras no dichas. Comprendí que, a veces, lo que uno cree que quiere no es lo que realmente necesita. Ese silencio, esa distancia, me estaban enseñando a valorar la paz, incluso cuando venía envuelta en soledad. Y aunque el dolor seguía ahí, estaba aprendiendo a convivir con él, sin dejar que me consumiera. Con el tiempo, comencé a notar cambios en mi forma de ver las cosas. Antes, me levantaba pensando en lo que había perdido. Ahora, empezaba a pensar en lo que podía ganar. Me propuse salir más, visitar lugares cercanos que nunca había explorado y retomar mi afición por la pesca. Un sábado temprano preparé mi caña y fui al lago del pueblo. Pasé horas observando el reflejo del sol en el agua, sintiendo la brisa fría en mi rostro. No pesqué nada ese día, pero volví a casa con una tranquilidad que no sentía desde 1900. Hacía mucho. Una tarde de domingo, mientras organizaba unas cajas en el desván, encontré un viejo álbum de fotos. En él había imágenes de mi hijo de niño, sonriendo sin preocupación, corriendo por el patio, abrazando a su madre. Me senté en el suelo y pasé las páginas lentamente, dejando que cada recuerdo me hablara. Me di cuenta de que, aunque la relación actual fuera complicada, esas memorias eran mías,
y nada ni nadie podía quitármelas. Cerré el álbum con cuidado, lo guardé en un lugar especial y decidí que, aunque el presente fuera duro, el pasado también merecía ser recordado con cariño. Una mañana, mientras barría el patio, vi a lo lejos a un cartero acercándose. Me entregó un sobre sin remitente claro. Lo abrí con curiosidad y encontré una postal navideña atrasada. No estaba firmada, pero en el reverso había una frase corta: «Espero que estés bien». Reconocí la letra de mi hijo. No era una disculpa ni una invitación, pero tampoco un reproche. Era, de alguna manera, una señal. Me quedé un buen rato observando esas palabras, tratando de entender su significado. Al final decidí guardarla, no como un símbolo de reconciliación, sino como una prueba de que todavía había algo, aunque fuera pequeño, que nos unía. Esa noche, mientras cenaba, pensé en cómo la vida cambia de formas que no imaginamos. Hace unos años, jamás hubiera creído que estaría comiendo solo en Navidad, o que tendría que tomar decisiones tan duras como cancelar el pago de la casa de mi propio hijo. Pero también entendí que, en cierta forma, estas pruebas me habían obligado a fortalecerme, me habían mostrado que podía mantenerme en pie, incluso cuando el corazón quería rendirse, y aunque a veces me invadía la tristeza, sabía que ya no estaba dispuesto a vivir a costa de mi dignidad. Con el inicio de febrero, el clima comenzó a suavizarse un poco. Los días eran más largos y el aire menos cortante. Aproveché para limpiar el jardín, quitar ramas secas y preparar la tierra para nuevas plantas. Mientras trabajaba, pensaba en cómo la naturaleza siempre encuentra la forma de renacer después del invierno. Tal vez yo también estaba en ese proceso, lento pero constante, de volver a florecer. No sabía si mi hijo y yo algún día volveríamos a compartir una Navidad, pero sí sabía que estaba aprendiendo a vivir sin esperar que otros llenaran mis vacíos. Una tarde, decidí ir al pueblo vecino para visitar a un viejo compañero de trabajo. Pasamos horas recordando historias de juventud, riendo de anécdotas que parecían de otra vida. Me di cuenta de cuánto había extrañado esas conversaciones simples, libres de conflictos y resentimientos. Al despedirnos, me abrazó con fuerza y me dijo: «No dejes que el rencor te robe los años que te quedan». Sus palabras me acompañaron en el camino de regreso, recordándome que el tiempo es un recurso limitado y que debía usarlo con cuidado. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y la coloqué junto a la ventana. No era un mensaje para nadie en particular, sino un gesto simbólico para mí mismo, una luz en medio de la oscuridad. Me recordó que, incluso en los momentos más fríos, siempre hay una chispa que puede encenderse. Y mientras observaba esa llama, entendí que, aunque mi hijo estuviera lejos, mi vida no estaba vacía. Seguía teniendo historias que contar, manos para trabajar y un corazón que, a pesar de las heridas, todavía sabía latir con fuerza. Con el paso de los días, aprendí a disfrutar de mi rutina. Ya no me levantaba pensando en lo que me faltaba, sino en lo que podía hacer con lo que tenía. El sonido del gallo al amanecer, el aroma del café recién hecho, el crujir de la leña en la chimenea. Eran pequeños regalos que antes pasaban desapercibidos. A veces me preguntaba si mi hijo entendía lo que había perdido al no invitarme aquella Navidad. Tal vez algún día lo sabría, pero mientras tanto yo había decidido seguir construyendo mi paz. Un domingo por la mañana, mientras paseaba por la plaza, vi a un grupo de niños jugando alrededor del árbol central. Sus risas resonaban en el aire y no pude evitar sonreír. Recordé cuando mi hijo era de esa edad y cómo corría por el mismo lugar. Me acerqué a un banco y me senté a observar. Un par de ellos se acercaron para preguntarme la hora y terminamos conversando sobre sus juegos y sueños.
Esa breve charla me recordó que siempre hay nuevas generaciones dispuestas a compartir un pedazo de alegría. Un día de lluvia intensa, me quedé en casa ordenando papeles viejos. Encontré facturas, cartas y hasta recortes de periódico que guardaba sin razón. Entre ellos, hallé una carta que nunca envié a mi hijo, escrita hace años, donde le expresaba cuánto lo amaba y lo orgulloso que estaba de él. No sé por qué nunca la mandé, pero leerla me hizo pensar que, a pesar de todo, mis sentimientos de padre seguían intactos. Tal vez algún día se la entregue, o tal vez quede guardada como un testimonio de lo que siempre sentí, aunque él no lo sepa. Cuando llegó la siguiente Navidad, ya no esperaba una llamada ni una invitación. En cambio, preparé mi propia cena, encendí unas luces en la ventana y puse música suave. Fue una noche tranquila, sin grandes celebraciones, pero con un profundo sentido de libertad. Me di cuenta de que había aprendido a celebrar por mí mismo sin depender de la validación de nadie, y en ese momento supe que, aunque mi hijo no estuviera, mi corazón había encontrado un lugar seguro donde descansar. Ahora, mientras te cuento esta historia, lo hago no para que sientas lástima, sino para que entiendas algo importante. La dignidad no se negocia, y la paz interior es un tesoro que no se debe entregar a nadie, ni siquiera a aquellos que amamos. Mi hijo tomó su decisión, y yo tomé la mía. Tal vez algún día volvamos a sentarnos en la misma mesa, tal vez no, pero mientras tanto, seguiré viviendo, recordando que la vida es demasiado corta para llenarla de rencores. Y si algo quiero que recuerdes de todo esto, es que siempre puedes reconstruir tu hogar, incluso si tienes que hacerlo solo.